Bueno, y para continuar vamos a ver que el delito de robo, y yo les había dicho en otras presentaciones, creo que si mal no recuerdo fue cuando vimos el delito de robo agravado por el uso de arma, que en el mismo inciso segundo del 166 se prevé el agravante de si el robo se cometiere con armas, coma, o sea que hay una separación con el otro supuesto que viene en la parte final, que es o en despoblado y en banda. Ese supuesto tiene previsto una pena de reclusión o prisión de 5 a 15 años. En este sentido, quiero que tengan presente, más allá de que después lo veamos de vuelta, que cuando el Código Penal elige establecer disposiciones con una conjunción, tenemos que prestarle atención a esto. ¿Qué digo? ¿A qué aludo cuando hablo de conjunción? Es que dice despoblado y la Y que ustedes se ven ahí, esa conjunción añade al elemento despoblado la circunstancia de que también se cometa en banda. Es decir, se requieren los dos presupuestos, la banda y la circunstancia del lugar de comisión del ilícito en despoblado para agravar el robo. Y ahí vamos a aplicar la pena prevista en el mismo 166, inciso segundo. Ahora bien, el Código Penal sigue previendo otros supuestos. Asimismo, en el 167 prevé la pena de reclusión o prisión de 3 a 10 años si en el primer caso, el inciso primero, si el robo se cometiere en despoblado, es decir, la sola circunstancia del lugar. Y por otro lado tenemos la condición del lugar poblado y en banda, en el inciso segundo, ahí nuevamente la conjunción y, es decir, se requieren los dos presupuestos, lugar poblado y banda. ¿Qué vamos viendo a partir de ahora? Ya nos estamos dando cuenta de que tenemos tres distintas agravantes vinculadas. Una que es despoblado y banda, la otra que esa está prevista en el 166 segundo, y en el 167 tenemos en el primer inciso solo despoblado y si no el supuesto que es poblado y banda. No existe el agravante solo en relación al poblado, ¿sí? Porque ahora cuando veamos la razón de ser del agravante se van a dar cuenta que esta circunstancia en sí misma por sí sola no requiere un mayor reproche, ¿sí? Entonces, y lo que sí vemos es que el despoblado por sí solo sí es agravado y obviamente el caso más grave que estima así el legislador nacional es el del despoblado y la banda. Vamos a ver los distintos elementos y para poder desarrollarlos, ¿sí? Cuando hablamos del lugar despoblado, en general se suele decir que es el que está fuera del radio urbano o del radio poblado, ¿sí? De ciudades, villas, pueblos, etcétera, que está desamparado, sin población ni concurrencia de gente, ¿sí? Y esto tiene que ver con que es muy dificultoso el amparo o el auxilio de terceros para quienes, para la víctima. Después vamos a ver si es importante que esté la víctima o no, ¿sí? Pero en principio es por la facilidad que por las mismas razones de soledad le brinda el lugar al autor del ilícito, ¿sí? A la gente para poder llevar adelante ese apoderamiento. Nunca nos olvidemos de que siempre estamos hablando de esa figura básica del 162 o 164, particularmente pues estamos hablando de un robo. Por otro lado, si el despoblado, también tenemos que tener presente que no tiene que equipararse nunca a descampado, porque he visto muchas veces que dicen o aluden a la referencia al descampado para hablar que es un despoblado, y esto no es así, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es si la víctima no puede encontrar refugio ni amparo al momento del robo. Insisto, más allá de que voy a volver sobre si la circunstancia particular de la víctima, ¿sí? Pero vamos a dar características generales. La agravante es inaplicable solo cuando media violencia física en las personas, inaplicable, esto insisto, en el agravante para algunos, porque el agravante exige la presencia de la víctima al momento del robo, ¿sí? Como bien les decía, si nosotros atenemos a que el agravante está vinculada en esa situación de mayor desprotección en la que se encuentra la víctima, lo explico ahora, tenemos en cuenta esta situación, una mayor situación de vulnerabilidad de la víctima, en la cual está más desprotegida, no puede recibir auxilios de terceros, esto es de un criterio subjetivista, entonces tendríamos que decir que siempre vamos a necesitar que la víctima esté. Si esa víctima no está, no me va a importar cómo es el lugar, porque no voy a poder aplicar la agravante porque me falta la razón de ser del agravante. En cambio, para otros también se aplica el agravante sin la víctima, sin la presencia de la víctima. ¿Y por qué es esto? Por las facilidades que el lugar despoblado, objetivamente estimado, le brinda a la gente, al sujeto activo, es decir, para lograr el apoderamiento con absoluta impunidad, ¿sí? O con mayores posibilidades de logro o de éxito, ¿sí? En el fin propuesto, ¿sí? Por lo menos
lo que tenemos que tener en cuenta es la mayor facilidad para cometer el hecho, la dificultad para obtener, entonces les decía, el auxilio oportuno de la autoridad o de terceros, el auxilio inmediato que pueda recibir la víctima, ¿sí? Entonces, me importa de esto también destacar que entonces tenemos, que yo más o menos se los dejé traslucir, que hay un criterio relativo, en cierta forma podríamos decir, y un criterio absoluto. El criterio relativo tiene que ver con ¿qué? Con esas circunstancias que informan acerca de, por ejemplo, la dificultad para obtener ese auxilio inmediato, por ejemplo, un paraje luego, fuera de un lugar poblado puede no estar solitario, ¿sí? Entonces, y lo mismo, pensemos el caso de un campo donde hagamos un casamiento, donde se haga un casamiento. Entonces, en esa circunstancia fáctica del lugar objetivamente considerado o desde ese punto absoluto, no podríamos decirlo, porque nosotros tenemos que relativizarlo a las circunstancias concretas. Y en ese caso podríamos ver que en un casamiento, obviamente si hay mucha gente, posibilidades de auxilio a los terceros, la razón de ser del agravante se licuaría de sentido, ¿sí? En cambio, en el criterio absoluto, el despoblado va a ser siempre que estuviera fuera de un radio poblado, ¿sí? Entonces, y esos lugares habitados de ciudades, villas, plazas, baldíos inmediatos, sin que la soledad de esos lugares, por ejemplo, los transforme o los constituya en lugares despoblados, ¿sí? Y el agravante tanto se va a dar para la violencia como para la fuerza. Esto tiene que ver también, insisto, con el rol de la víctima. Sí, para la violencia, insisto, ¿por qué? Porque tiene que ver con la imposibilidad de recibir auxilio inmediato de la víctima o de terceros. Si yo me adscribo a la postura que dice que es imprescindible que esté la víctima, entonces sí lo voy a poder ponderar, pero si digo que no es necesario que esté la víctima, entonces, por ejemplo, el caso de violencia no se daría necesariamente, porque si esa víctima no está, no vamos a poder hablar de violencia en las personas. Ahora bien, para la fuerza, por la mayor facilidad que le da, la tranquilidad que le brinda a los sujetos que realizan esta conducta, a través de esa facilidad que cómo la podemos evidenciar, a través de esa soledad o ese desamparo, e insisto, tiene un mayor margen de impunidad de lograr el fin propuesto, ¿sí? De todo esto que veníamos hablando ya en varias de las agravantes. Y entonces, ¿qué más podemos decir sobre estas cuestiones? Vamos a pasar ahora al concepto, ¿sí? Más allá de que podamos ver algunas cuestiones que obviamente como contracara de esta tenemos la circunstancia de que el lugar sea poblado, ¿sí? Si nosotros explicamos lo que es un lugar despoblado, el fundamento tiene que ver con el mayor riesgo corrido, para resumir, por el sujeto pasivo, la imposibilidad de recibir auxilios de terceros inmediatos, la facilitación que ese delito le da a la gente por la situación de la cosa, y para reforzar, que por ahí quedó, por las dudas que no haya quedado confuso, el criterio absoluto podría decirse que es en un paraje situado fuera del radio poblado, ¿sí? Donde las víctimas no pueden recibir auxilio inmediato del tercero. Esa soledad del baldío o un paraje dentro de un radio poblado no lo vuelve, insisto, despoblado. En cambio, el criterio relativo es esa imposibilidad de recibir auxilio, ¿sí? Lo tengo que analizar en el caso concreto y de ahí es válido el casamiento que yo les dije como ejemplo, ¿sí? En ese caso, un paraje fuera de un radio poblado puede no estar solitario si tenemos a 1000 personas inventadas a un casamiento. No debe equipararse, insisto, despoblado al concepto de descampado, porque lo trascendente no es la ausencia de construcciones que esté descampado, sino la ausencia de pobladores. Por eso el robo en una casa no es incompatible con esta figura, ¿sí? Es necesaria la presencia de la víctima. A partir de lo que les marqué, la agravante por el mayor riesgo para las personas, ¿sí? Desde esa perspectiva es necesario que esté la víctima, ¿sí? Entonces, y para otros es también por la seguridad de las cosas. El despoblado facilita la actividad del sujeto activo antes, durante y después del robo. Y para otros, solo el agravante tiene que ver con el riesgo corrido por las personas, no en la ubicación de las cosas, por lo que siempre va a requerir que esté presente la víctima, ¿sí? Vamos a ver ahora, voy a tomar un segundito de agua y voy a seguir explicándoles ahora banda, que es un poquito más complejo, ¿sí?